¿Quieres aprenderlo todo sobre los planes de N26? Que sepas que estás en el lugar adecuado. Vamos a verlos en detalle, vamos a realizar una comparativa. He creado un Excel comparador obteniendo los datos reales de la página web y los vamos a ver en detalle y los voy a plasmar. Y si tú quieres el Excel, a mitad del vídeo te voy a decir cómo conseguirlo. Decirte que si no tienes creado una cuenta de N26 y te convence alguno de estos planes, utiliza el enlace referidos que te dejo en el primer comentario del vídeo para que te la crees y puedas ganar hasta 10 euros al realizar las 3 primeras compras con la tarjeta de N26. Dicho esto, no te entretengo mucho más. Vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, vamos a verlo desde el ordenador. Y es importante decirte que si después quieres ver la plataforma, la interfaz de tu celular, es decir, cómo puedes manejarla, si es fácil, si no, cómo se ve, etcétera, también te voy a dejar al final de pantalla de este vídeo, va a ser básicamente un tutorial en el que utilizo la plataforma para que tú le eches un vistazo y puedas verlo también y quedarte satisfecho o satisfecha. Bien, tigres, y aquí tengo el Excel comparador en el que he cogido algunas de las características más importantes de la página web oficial y lo he separado en diferentes columnas y diferentes filas. Como veis, las secciones están separadas en cuenta, transacciones dentro de las cuentas, si podemos hacer inversiones y también seguros de viaje y otras utilidades como por ejemplo el Bizum, etc. Luego veis 4 columnas: columna para estándar, columna para Smart, columna para la cuenta You y columna para la cuenta Metal. Evidentemente, como estáis viendo, son los diferentes tipos de cuentas de N26 y todos estos datos han sido recabados de la página oficial que también tendréis en el primer comentario, donde vais a ver todo esto en detalle, aunque yo os lo resumo y os lo dejo un poco más fácil y entendible aquí para que podáis digerirlo. En este caso, como estáis viendo, son 4 cuentas y el video tutorial se va a dividir en 4 partes, uno para cada sección, es decir, 5 partes, no 4, que me he equivocado, soy imbécil. La primera parte es la parte de cuenta. Básicamente encontramos una cuenta gratis, luego una cuenta que nos cuesta 4,90, que es la Smart, la You 9,90 y la Metal 16,90, ¿vale? En este caso es la solicitud de la tarjeta física, esta que ves aquí, básicamente es una tarjeta transparente que la verdad que mola mogollón. En el caso de la Metal podréis solicitarla, en este caso de color metal, en el caso del You podrás personalizarla de plástico y diferentes características. Lo importante aquí es que la cuenta estándar nos va a solicitar 10 euros solicitarla y que nos la envíen a nuestra casa. La virtual es gratis para todos los casos, por eso he puesto aquí el asterisco, la virtual es gratis para todas las cuentas, o sea que en ese sentido no hay ningún problema. Y luego, si quieres solicitar una extra física, pues yo que sé, para compartirla con alguien o por si se te pierde, es gratis para todos, menos para el estándar no es gratis, ¿vale? Esto es importante que lo sepamos. Ahora te estarás preguntando, ¿para sacar efectivo en los cajeros necesitamos una tarjeta? Bueno, existe un servicio de N26 que te permite sacar de algunos cajeros en los que te permite leer un código de barras el dinero sin tener la tarjeta. Y esto es muy importante, ya que no necesitaremos la tarjeta física siempre. Evidentemente depende del país al que tú vayas a ir o al que vayas, yo que sé, a efectuar un viaje, etcétera, pues dependerá, pero que sepas que también existen cajeros que te permiten sacar dinero únicamente con un código de barras que te genera la aplicación y los servicios de esta. En este caso, otra cosa importante es que nosotros solo vamos a tener línea directa y línea urgente con las cuentas de pago. Nosotros no vamos a poder llamar al servicio con la cuenta gratuitas, ¿vale? En este caso sí que podremos acceder al chat con el servicio desde todos, pero no podemos tener línea directa, es decir, no podremos llamarles. En este caso tampoco hay cuentas infantiles, o sea que no podremos añadir a nuestros hijos o hijas a estos servicios. Para Revolut sí que existen y esto también es interesante. Si a ti, por ejemplo, te interesa porque quieres tener a tu hijo en nómina o quieres que tu hijo controlar sus gastos o ver dónde se los gasta, bueno, pues que sepas que Revolut sí que te deja. También te voy a dejar, en este caso, el primer comentario, una comparativa entre N26 y Revolut para que le eches un vistazo que también te puede resultar interesante. Me cago en la mar. Aprovecha para suscribirte si te está siendo útil este vídeo. Me cago en todo. Bueno, la siguiente parte es la parte de transacciones. En este caso, nosotros vamos a poder hacer transferencias internacionales sin comisiones siempre que esté dentro de la Unión Europea. Evidentemente, si ya está fuera de la Unión Europea, va a haber que convertir divisas y eso evidentemente aumenta las comisiones. El retiro de efectivos en cajeros aumenta a medida que mejoramos la cuenta, ¿vale? Tendremos hasta 3 retiros, 5, 5 y 8. Y también podremos comprar en moneda extranjera en otros países, que en este caso no nos cobran ninguna comisión. La retirada sí, y esto es interesante. Yo, por ejemplo, si eres viajero y te dedicas a viajar o estás trabajando en el extranjero, a lo mejor te merece más la pena la cuenta You o Metal. Porque, por ejemplo, retirada en moneda extranjera, si estás viviendo en Inglaterra o en Estados Unidos, a lo mejor esto no te merece tanto la pena.
Ah, por cierto, decirte que si quieres este Excel, esta tabla comparadora de las diferentes cuentas, contáctame por Instagram, sígueme, que es el único requisito que te voy a pedir para yo enviarte este Excel comparador. La protección de depósitos es muy interesante, ya que, bueno, según la regulación europea, están obligados a cubrirte hasta 100.000 euros si entra en bancarrota, en este caso el banco. Es muy importante esto, ya que si quiebra, bueno, pues tendrás 100.000 euros asegurados. Podremos añadir las tarjetas a Apple Pay y a Google Pay en todos los casos. Y alguna cosilla más interesante de aquí desde la página web oficial. Básicamente, la cuenta es 100% digital, como estamos viendo. Y esto del Cash 26, que podemos retirar gratis con Cash 26, es lo que yo os comentaba del código de barras. No hay ningún problema en este sentido. Ahora, volviendo a la parte anterior, vemos la de inversiones. En este caso podremos comprar y vender criptomonedas con todos los servicios y con todas las cuentas. También podremos generar intereses en ahorros, podremos crear algunos apartados o pockets para ahorrar y además generar intereses con esos ahorros. Y finalmente la parte de acciones, la verdad que no me ha quedado muy clara, por eso he puesto no, pero quiero resaltar que no me ha quedado muy clara de la plataforma. De hecho, si nosotros, por ejemplo, nos vamos, vemos que N26 Crypto sí que está, cuenta de ahorro N26 sí que está, pero yo en mi cuenta no encuentro nada de acciones. Por eso, si tú encuentras algo, escríbelo en los comentarios y así actualizo este vídeo y me sirve de ayuda. También decirte que me sigas en Instagram porque ahí es donde estoy empezando a crecer ahora como un cohete y quiero que me des una oportunidad. Cerramos esto de aquí y volvemos a la parte de seguros de viaje, ya que es muy interesante. En este caso, si tú eres un viajador, yo creo que te interesa mucho prestar atención aquí a la parte You y la parte Metal, ya que veremos diferentes tipos. Y la diferencia en cuanto a pagar por mes no es tan grande. Realmente es de 7 euros más o menos. Vemos que existe cobertura médica para la cuenta You y para la cuenta Metal. Para la cuenta estándar y las cuentas Smart no hay absolutamente nada garantizado. Y en la cobertura médica vemos que en caso de emergencia está cubierto en ambos casos. Si nosotros vamos a la página web oficial, vemos seguros de viaje, retrasos, cobertura de equipaje, cancelación, responsabilidad personal, emergencias durante el viaje. Aquí pone hasta cuánto nos cubre, ¿vale? Pone que cobertura de hasta 1.000.000 de euros en gastos médicos, hasta 250 euros en gastos dentales y hasta 2.300 en transporte médico de urgencia durante el viaje. Esto es importante, por ejemplo, si te vas a Estados Unidos, pues que tengas un seguro. Esto es muy importante, evidentemente. Luego, la parte de seguro de viaje, yo he puesto aquí que cubren hasta 500 euros por retraso más de 2 horas y 500 euros por retraso de equipaje de hasta 4 horas, ¿vale? Aquí nos lo pone. Son retraso y cancelación, aunque haya puesto en caso de cancelación, es en caso de retraso y de cancelación. Y el seguro de vuelo, pues más de lo mismo. Todos estos datos vienen recabados aquí, pero como no sé cuándo vas a estar viendo el vídeo, es importantísimo que tengas esta página web a mano. Retrasos de vuelos, aquí nos lo pone, 500 euros, retraso de equipaje, 500 euros por 4 horas, cobertura de equipaje, 2.000 euros por pérdida y robo, ¿vale? Esto es muy interesante. Y otra cosa que también he visto por aquí es la cobertura de alquiler de coche. En este caso, bueno, cuando nosotros tengamos la cuenta Metal sí que tendremos seguro de coche y el seguro de móvil y celular solo nos lo presta la cuenta Metal, que tenemos una cobertura de 2.000 euros en 2 años. Pues evidentemente si nos hemos comprado el móvil en 2 años, que creo que lo tengo por aquí, vamos a ver, responsabilidad personal, interrupción del viaje. Aquí nos pone seguro exclusivo de N26 Metal, nos pone seguro el teléfono móvil, 2.000 años, 2.000 euros en daños, y protección de compras también, ¿vale? Aquí también vemos otras transacciones, estadísticas de las finanzas que podemos obtener, que esto ya entra dentro de la parte de utilidades, ¿vale? He puesto que todos nos dan Bizum, podremos congelar la tarjeta en todos los casos, podemos realizar retiradas gratis con Cash 26, que es lo que os comentaba, podemos establecer límites de gastos en las tarjetas y desactivar transacciones online. Son 5 de las características más interesantes que he encontrado, pero también hay otras interesantes, como por ejemplo, vemos que las listas de transacciones solo es para la cuenta business, estadísticas vamos a poder verlas, subcuenta en espacios con la estándar no vamos a poder hacerlo, compartir espacios tampoco, es decir, si por ejemplo quieres compartirlo con tu pareja, redondear las compras, que básicamente es para que tú te lleves un dinerillo, aunque sea pequeñito, extra al mes, y poder acceder a ofertas, etc. Y nada más, aquí es lo que os comentaba, podemos pagar también desde el celular con 3D Secure, que básicamente es que te lea la cara, y también vemos que existe la autentificación en 2 pasos para la tarjeta. Dicho esto, bueno, hemos cubierto absolutamente todas las características de todos los planes y ahora es momento para ti. Mira este otro vídeo para aprender cómo utilizar N26 desde tu teléfono móvil o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de él. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.